Quiero terminar explicándote esta última parte donde la investigación ha llegado. Como puedes ver en esta filmina, se calculó el espacio que ocupa un protón dentro del átomo de hidrógeno. Acuérdate que el núcleo del átomo tiene protones y neutrones. Y se calcula el tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno, y luego se calcula el tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno, y luego se calcula el tamaño del protón que está adosado al electrón, porque de hecho lo logran separar, en el colisionador de hadrones logran separar protones, y entonces calculan este DAT. Y hay aproximadamente, usando la constante de Planck, que es el valor mínimo para poder tomar números, un volumen de 10 a la menos 34 centímetros cúbicos, es decir, 10 con 39 ceros, no 34, perdón, 10 con 39 ceros de 1 centímetro cúbico. Es decir, 10 con 39 ceros de 1 centímetro cúbico es lo que ocuparía un protón de un átomo de hidrógeno. Ahora, como ves en esta filmina, la pregunta es: ¿cuánta energía hay en el vacío del espacio de un protón de átomo de hidrógeno? Es decir, en ese 10 a la menos 39. Y entonces se calcula que si la masa del universo es 10 a la menos 55 y 10 a la menos 39, te está dando el espacio de un protón dentro de 1 centímetro cúbico, casi es equivalente a la masa del universo. Quiere decir que toda la masa del universo cabría en el espacio que dejaría un protón de un electrón de hidrógeno. Esto es de locura, así decir, híjole, es alucinante, es espeluznante, es agobiante. Pero ¿por qué no sucede eso? Por el espacio. Porque ahí se da el espacio entre el electrón y el protón, y entonces eso nos salva. Y ahí es donde está la clave, en ese espacio vacío. Porque como puedes ver, prácticamente toda la masa del universo cabría en el espacio de un protón de un átomo de hidrógeno. Y esto corrobora matemáticamente, como puedes ver en la filmina, y físicamente, no matemáticamente, que hay un solo Dios y está dentro de ti. O sea, todo cabe dentro de ti. ¿Por qué? Porque esos electrones de hidrógeno están por millones dentro de ti. Por millones. Tú tienes millones, trillones de electrones, de átomos de hidrógeno en tu interior. Porque acuérdate que es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. ¿Te acuerdas? Es decir, las leyes, las figuras, el CHOM, el famoso carbono, nitrógeno, hidrógeno, etc. Y entonces, si tú tienes millones, porque en cada célula, recordemos que entonces tienes carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, los 4 elementos. Eso para formar una molécula, y que esa molécula forme una célula. Entonces hay millones de electrones de hidrógeno, de carbono, de nitrógeno y de oxígeno, pero vamos a tomarlos de este caso de hidrógeno. Imagínate que solo en el núcleo de uno de ellos cabe la masa sin espacio del universo, casi 10 a la 39 contra 10 a la 55, casi. A lo mejor le falta tantito. ¡Wow! ¿Qué significa? Volvamos a la filmina. Hay un solo Dios y está dentro de ti. Tienes toda la densidad de masa del universo en tu interior. ¡Wow! Y para terminar esta reflexión, fíjate en la filmina donde te digo que los electrones giran alrededor del núcleo del átomo casi a la velocidad de la luz. De hecho, se calcula que la velocidad a la que giran los protones, uno alrededor de otro dentro del núcleo, dando vuelta, es de 10 a la menos 32, o sea, un 10 con 32 ceros por centímetro. Eso sería
.99.9999 la velocidad de la luz. O sea, los electrones giran a la velocidad casi de la luz. De hecho, entre sí, dentro del núcleo, los protones se mueven prácticamente a la velocidad de la luz. Y tú eres millones de átomos, prácticamente tú eres 99.9999 luz. Como ves en esta filmina, electrones viajando casi a la velocidad de la luz, protones casi a la velocidad de la luz, ambos infinitamente densos. Tú simplemente eres luz. ¿Por qué no vas a cambiar la salud de una persona como reconversor? ¿Y por qué no vas a llevar beneficio como reconversor a cualquier ser humano que tengas enfrente? Déjame terminar con una, como ves en esta filmina, con una forma como Hermes predicaba y que se grabó y se anotó. Y vamos a la luz de todo lo que hemos visto a reflexionarla. Así predicaba Hermes, como ves en la filmina. Oh habitantes de la tierra, hombres nacidos y hechos de los elementos, es decir, de los electrones, protones, neutrones, pero con el espíritu del hombre divino en vuestro interior. Levantaos de vuestro sueño de ignorancia, sed serios y reflexivos, y daos cuenta de que vuestra casa no es la tierra, sino la luz. Claro que en ese momento, imagínate, siglos antes de Cristo, esto en la época muy ancestral de los egipcios, ya se hablaba que nuestra casa no es la tierra, era la luz. Estos hombres no podían entenderlo, porque no estaba la física cuántica, porque no se había visto el electrón, el protón, el neutrón, no se había calculado la velocidad, no se había calculado la densidad, no se sabía todo esto. Y ya lo decía Hermes: despertad y daos cuenta de que vuestra casa no es la tierra, sino la luz. ¿Qué significa? Que somos seres de luz, que tenemos esa enorme capacidad. Así que estas son las reflexiones fundamentales y vamos a profundizar un poco más, nada más para ya puntualizar algunos ejemplos y algunos conceptos de lo que es el toque cuántico, de lo que es el árbol genealógico desde este enfoque, de lo que es la gestal misma y las técnicas de programación neurolingüística. Y bueno, creo que al final de este pequeño asomo que hemos hecho a la física cuántica, a la energía, y que sepas de dónde estás tomando el poder. Porque mucha gente dice, ¿por qué los hombros se nivelaron? ¿Por qué cuando le metí respiración le metes más átomos? Cuando exhalas intensamente hay una salida de átomos a través de tu respiración gigantesca de millones, trillones de átomos, que aparte tus manos también están potencializando con la respiración, y estás afectando a la persona que estás tocando. Y lo mismo cuando estás haciendo el árbol y estás enviando esa energía al abuelo, te regalo, a la abuela, a la mamá, y estás conectado, perdonando, liberando, superando estos asuntos y aplicando la técnica de otorgando el perdón, que es lo mismo. Ves a través de un cristal y le das a cada quien lo que necesita, estás trabajando en el vacío. En fin, otorgas el perdón, estás trabajando en el campo cuántico. Todo esto que te estoy presentando, pues es verdaderamente importante que como reconversor tomes conciencia del poder que esto tiene. Y es la razón por la cual se enderezan los hombros y se endereza la cadera y la gente dice, ¿qué hice? ¿Qué poder tengo? Tienes el poder del vacío, de la densidad del vacío, de una energía infinita para hacer cualquier cambio que necesites en las personas, y con técnicas que ahorita estamos dando nuestros primeros pasitos para la aplicación de esta energía, para el uso consciente de esta intencionalidad al campo unificado, al espacio, al vacío, como quieras llamarle, y estamos trabajando estas partes, pues estamos logrando cambios importantísimos que necesitamos retomar con conciencia, con responsabilidad, como reconversores, entrar en un proceso de reflexión profunda
de que somos muy afortunados en tener esta información y somos los primeros en el mundo que estamos utilizando en forma integral este concepto que llamamos reconversión, que va a ayudar a miles de personas, nos va a permitir ser mejores facilitadores, coaches, todo, reconversores estrictamente, ya hablando como la integración de todo lo que sabemos más la actualización. Y que como puedes ver en esta filmina, si estamos apareciendo y desapareciendo, yendo al infinito y regresando, y estamos interactuando con el vacío, la clave más importante sería en aprender a convertirnos ingenieros, arquitectos del vacío, para poder hacer cambios importantes. Como ves en esta filmina, si pudiéramos influir en el vacío, somos capaces de crear realidad. Y claro que podemos, y claro que lo podemos hacer. Solo nos hacía falta una metodología, una serie de caminos básicos que nos llevaran paso a paso para ir siendo capaces de influir en esa energía que está en el vacío. Y eso es precisamente lo que maneja la reconversión, como te platicaba desde el principio. Es absurdo dejar a la energía fuera. Si todo es energía, el 95% del universo es energía, qué tontería dejar a esta energía fuera de la curación, de la terapia, del coaching, de todo, de cualquier actividad que estamos haciendo. Entonces, como ves, si podemos influir en el vacío, entonces podemos ser capaces de cambiar la realidad. De hecho, así es, así ha sido desde siempre. Fíjate que este poder de la intención, este poder de la intencionalidad, esta energía enviada al vacío, la hemos vivido en la oración, la hemos vivido, mucho de esto lo manejamos en grandiosamente, en esta capacidad creadora. Espero que ahora te esté quedando inclusive mucho más completo. Se maneja desde hace muchos años, amigos. Decía Jesús, no desees para el otro lo que no desees para ti, porque al tener esa intencionalidad y al estar apareciendo y desapareciendo, regresas con esa información a ti y te ocurre a ti esa mala intención hacia el otro. Hay una frase espectacular que lo dice de manera muy impresionante. Como ves en esta filmina dice, quien siembra vientos cosecha tempestades, que como ves ahí en la filmina es el sexto principio del Kybalión, que es la ley de la causa y el efecto. A cada acción corresponde una reacción. Si yo siembro ahora vientos y esa energía va al espacio con la densidad vibracional del espacio, cosecharé tempestades, porque va a regresar multiplicada con la densidad energética del espacio vacío y no será un viento, será una tempestad en mi vida. Si yo estoy sembrando discordia, voy a vivir discordia. Impresionante. Si estoy sembrando bondad, cosecharías una tempestad de bondad, por llamarle de alguna manera. Si siembras amor, cosecharías una tempestad de amor en el sentido positivo, ¿no? La palabra tempestad no es buena, pero no hay equivalente en amor y en bondad. Así que ya lo decía Hermes, nuevamente, fíjate la maravilla del Kybalión. Se ha demostrado que el Kybalión es de donde más han sacado los físicos cuánticos una explicación a lo que son fenómenos inexplicables hasta ahora. Así que, como ves en esta filmina, esta posibilidad real de crear lo que tú desees está justo enfrente de ti. La clave, como ves en la filmina, es que seamos ingenieros del vacío para crear la realidad. E ingenieros del vacío es comprender un poco cómo está creado el vacío. Si quieres profundizar, hay mucha información al respecto. Entender cómo opera este vacío, qué es la densidad energética en el vacío, cómo se afecta esta densidad energética a través de enviar esa energía electromagnética
nuclear fuerte y nuclear débil porque va en mis átomos que salen cuando toco a alguien, cuando envío energía, muchos átomos. Cuando dos personas están juntas hay un intercambio de átomos que salen por la respiración, por la piel y se intercambian unos con otros. Entonces, si ahora yo, sabiendo que esto sucede, puedo ser un ingeniero, acomodar, ingeniármelas, es el concepto de ingeniero, ingeniármelas para determinar lo que quiero enviar y me convierto en ese sentido en un ingeniero del vacío, estoy empezando a tener el manejo de la densidad energética del vacío. Y como sé que esa es la mayor energía que puede existir en el universo, que hay en el universo, porque a la luz de lo que te he dicho, el 95% es energía y el 5% es materia. Entonces trabajo con el 95, como si fuera el inconsciente y el consciente. Trabaja con el inconsciente, el 95. Entonces yo puedo convertirme en una persona que puedo, como reconversor, generar un efecto poderosísimo en las personas. Y mira, lo que te puedo reportar hasta ahora que estamos haciendo reconversión supera por mucho a los éxitos grandiosos que tuvimos durante muchos años en PNL, en Gestalt, en hipnosis. Esto es todavía una incorporación de elementos como la energía para lo que está bien esté mejor. No porque PNL estaba mal, estaba muy bien, está muy bien, ahora está mejor. Eso es precisamente el concepto de la reconversión. Como puedes ver en esta filmina, simbólicamente, metafóricamente, si tuviéramos que hablar de psicomagia, la tierra es la mente, la semilla son los pensamientos, el agua son las acciones y el sol son los sentimientos. Entonces yo siembro una semilla con la mente en esa tierra. ¿Y cómo? Con mis pensamientos. Y después, como consecuencia de esos pensamientos, estoy teniendo acciones que es como regar esa semilla que ya está sembrada en la tierra, en la mente, para que fructifique y crezca. Y el sol que se requiere para la fotosíntesis de esa planta y para que la energía de esa planta le permita crecer, pues son las emociones y los sentimientos. Y esto te daría los 4 elementos que necesitas para hacer cualquier psicomagia, cualquier modelo psicoterapéutico, cualquier metáfora viva. Fíjate bien, repito, la tierra donde vamos a sembrar la semilla, que son los pensamientos, es la mente. Las acciones que vamos a emprender, como hacer el árbol genealógico, como hacer la gestal, como otorgar el perdón, como hacer todos estos procesos, sería el agua que está nutriendo a esa semilla en crecimiento. Y las emociones que le vamos a mandar sería el sol, y todo en su conjunto hace que esa planta florezca, pero no tiene un tiempo como en el caso de una planta de meses o de semanas. Esto es inmediato, esto es instantáneo. Solamente es un proceso metafórico para que entiendas cómo es el camino. Sin embargo, cuando estás trabajando con un cliente, esto ocurre en la propia sesión, inmediatamente, instantáneamente. No es como en la tierra que la semilla la siembras, pasan semanas, crece el agua, el sol. No, esto es instantáneo, simplemente es metafórico, simplemente es simbólico. Así que quisiera que te quedaras y te quedara perfectamente claro el concepto de que el universo es energía, 95%, y hay quien dice que es 99% del universo es energía. Y algunos físicos presentan 99.99999 es energía y ese 0.11 es materia. Entonces todo el universo es energía y eso te hace comprender el principio fundamental del Kybalión. El universo es mente, todo es mental, es decir, energía, energía. Y como ves en esta filmina, para terminar este bloque, la energía visible es prácticamente inagotable. Imagínate la energía invisible. Esa es realmente inagotable. Si lo que vemos, los recursos que vemos, realmente podrían ser bien manejados,
bien administrados, prácticamente inagotables, imagínate la energía que no vemos, la materia oscura, la antimateria, todo esto que llamamos el vacío, pues es verdaderamente inagotable. 1 centímetro de vacío en un cubito le daría miles de años energía a la Tierra. ¿Cuánto de vacío hay de la Tierra a la Luna? Pero ¿cuánto de vacío hay de la Tierra a una galaxia? Si son millones de años luz. ¿Te imaginas la cantidad de vacío que hay? Entonces la energía es verdaderamente estratosféricamente infinita, inconcebiblemente infinita. Por eso a esa energía, desde los griegos, desde los egipcios, llamaban éter, prana o Dios. La energía divina es inagotable, supera cualquier potencial energético porque crea vida, crea galaxias, crea planetas, crea plantas, crea animales. Entonces, para crear un ser humano, esa energía es verdaderamente inagotable. Si analizas esa energía, ese éter, ese prana, ese espacio inexistente energético ahí, wow, estamos hablando de una incalculable, inconcebible cantidad de energía, simplemente entre este momento que estoy aquí y la distancia de la cámara con la que estoy hablando. Ya no digamos de aquí al lugar donde tú estás, en Colombia, en Costa Rica, en Estados Unidos, en cualquier ciudad de México. Cientos de kilómetros nos separan y 1 centímetro cúbico tiene una densidad energética de todo el universo. ¿Te imaginas la cantidad de centímetros cúbicos que hay de aquí a donde estás? Y la energía disponible es inconcebible el número. Es fuera de matemática, por eso lo decían infinita, no se puede calcular, es una cifra incalculable. Así que de esto es lo que quería hablarte para que sepas lo que estás haciendo como reconversor y la energía que estás utilizando como reconversor, que es inagotable. Así que una vez que te presenté esto, lo que te quiero mostrar ahora es que esta energía se ha demostrado que funciona en una dinámica toroidal. Es decir, es una energía inagotable, pero además la forma que ha elegido el creador, la naturaleza o como tú quieras llamarle, es en forma toroidal. Y como los toroides de cada célula suman toroides de cada órgano, suman toroides de un sistema hasta llegar a un ser humano, tiene una dinámica toroidal y cómo esta dinámica toroidal se ve afectada cuando hacemos todo lo que hacemos con el árbol genealógico, con el toque cuántico, con las técnicas de PNL, con la gestal, la silla vacía y cómo la medimos, esta dinámica toroidal, con las varillas de radiestesia. Así que una vez que he presentado esto, vamos a ir a aplicarlo con la dinámica toroidal que cada átomo de cada célula del cuerpo tiene.